¿cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva entrevista que estamos realizando en esta serie de entrevistas, conversaciones interesantes por lo demás, con temas de contingencia, con temas eh, no tan actuales, pero de todas maneras muy interesantes, como les decía, en tusnoticias.cl. Gracias a todos por introducirse en esta conversación y queremos iniciar de inmediato con a quien tenemos hoy día de invitada. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado a Pía Palacios. Ella es directora del Centro de Estudios de Techo Chile. Se encuentra con su hija, Fran, así que les damos a las dos la más cordial bienvenida y gracias por el tiempo para hablar de temas, como les decía, importantes. Se produjo hasta hace unos días, muy poquito, el mensaje presidencial del presidente Boric correspondiente a su cuenta pública de todos los años. Esta era la segunda que realiza, y dentro de los temas que abordó se encontraba la materia de vivienda. Muy poquito, pero de todas maneras queremos preguntarle a Pía qué le parece lo que se habló al respecto y bueno, cuál es la impresión de la institución al respecto. ¿Cómo estás, Pía? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Mira, en realidad quedamos como contentos por un lado, tristes por otro. Principalmente desde Techo nosotros nos estamos enfocando mucho en las familias viviendo en condiciones de exclusión habitacional, pero principalmente con familias que viven actualmente en campamentos o asentamientos informales, como también muchas veces le llaman. Ahora bien, acerca de eso no hubo ninguna mención. Entonces, ahora estamos hablando de que para el gobierno, al menos en esta cuenta pública, no fue tema los campamentos, a pesar de que desde el año 2019 en adelante se ha visto un aumento sostenido de los campamentos y más bien explosivo, porque estamos viendo de que desde el 2011 en adelante habíamos podido ver y constatar en terreno de que había un aumento sostenido de las familias llegando a vivir a campamentos. Sin embargo, ya desde el 2019 en adelante esto explota completamente. Pasamos de 47.050 familias viviendo en campamentos a casi 114.000 actualmente. Entonces, por ese lado, claramente tenemos varios problemas con que no haya sido mención. Sabemos de que actualmente el gobierno tiene un plan justamente para los campamentos, pero tampoco fue mencionado. Y por otro lado, sí hemos quedado más contentos como en materia de ciudad porque sabemos de que los campamentos no son un fenómeno que se da de manera aislada. Tenemos que entenderlo como parte de un sistema urbano también. Claro, y en ese sistema urbano, bueno, sabemos que los campamentos finalmente terminan siendo aislados de las ciudades, aislados de, o sea, la discriminación finalmente es bien, es más amplia de lo que uno pudiera pensar, ¿o no, Pía? Sí, por supuesto. Esto lo tenemos que entender como un sistema. Hay familias, hogares que vivían previamente en condiciones de exclusión habitacional dentro de la ciudad. Esto de repente se vuelve insostenible con el tiempo. Podemos dar cuenta, por ejemplo, de que de acuerdo a trayectorias habitacionales, la gente, y esto con datos recogidos ya desde el catastro, nos indica que 3 de cada 4 familias que llega a vivir a campamento vivía dentro de la misma comuna. Y eso te habla de que muchas de las familias no pudieron seguir viviendo dentro de la comuna en las situaciones que estaban previamente, y lo que genera que se vean expulsadas a vivir a campamentos. Muchas de ellas vivían en condiciones de allegamiento, en la mayoría de los casos, y ante la imposibilidad de independencia, dado que el precio de la vivienda es carísimo, porque te piden muchos requisitos para poder acreditarte bancariamente. Por otro lado, el arriendo sabemos de que constantemente está aumentando. De hecho, para el quintil de más bajos ingresos, representa el gasto en arriendo más de un 50% de todos los ingresos del hogar. Entonces, ante toda esta panorámica, se ven expulsados a vivir a campamentos justamente tratando de buscar como una solución habitacional. Y actualmente los campamentos están siendo una solución habitacional ante la carencia de soluciones dentro de las ciudades en materia de reducción del déficit habitacional. Claro, y justamente volviendo al tema de la cuenta pública y lo que dijo el presidente en su balance, claro, hay un objetivo del gobierno por tratar de paliar este déficit habitacional, sin embargo es insuficiente, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, por favor, Pía, ¿cuál es la visión de Techo? En la cuenta pasada se mencionó que íbamos a poner el foco en el plan de emergencia habitacional. El plan de emergencia habitacional tenía la ambiciosa meta de llegar a las 260.000 viviendas
en estos 4 años de gobierno. Eso es muchísimo. De hecho, nosotros lo tildábamos de muy ambicioso. Justamente ahora con la cuenta pública han dado cuenta de que, por ejemplo, ya llevan 60.000 viviendas entregadas a la fecha de la cuenta pública. Y por otro lado, hay más de 130.000 viviendas que están actualmente en ejecución. Es muy probable que lleguemos a la meta efectivamente, ¿ya? Tenemos que saber también de que los plazos de construcción son más largos, entonces muchas de las casas que se entregaron actualmente venían en construcciones de proyectos anteriores y muy probablemente las que se empiecen a construir en este gobierno terminen inaugurándose posteriormente porque los plazos de construcción de una vivienda son largos. Desde la tramitación, toda la burocracia que hay. En este sentido, es una súper buena noticia, pero no podemos esconder de que existen más de 650.000 familias que actualmente tienen un requerimiento de vivienda, que forman parte del déficit habitacional cuantitativo. Ahora bien, estas 650.000 familias van creciendo porque básicamente es un número estático que medimos a partir de datos tomados en algún periodo de tiempo. Sabemos de que existe crecimiento vegetativo de la población, de que existe migración también que hace necesitar de una vivienda y que adicionalmente los hogares cada vez son más pequeños, por lo tanto, si simulamos de que cada uno de los hogares requiere una vivienda, cada vez vamos a necesitar más vivienda. Ante eso, no hemos podido ir a la par la generación de nuevas viviendas, las políticas públicas tampoco han ido a la par en materia habitacional para la reducción completa del déficit. Este es el problema de fondo. Y ante eso, nosotros vemos de que hay esfuerzos que son gigantescos y son los que actualmente está llevando a cabo el gobierno, pero por otro lado tampoco son suficientes. Por lo tanto, es sumamente necesario de que esto se transforme en una política de Estado y no un plan de un gobierno de turno. Eso es lo que nosotros estamos abogando. Perfecto. Y esto de que sea política de Estado también quiere decir que deje de ser solo un mero discurso y realmente abocarnos a lo que corresponde, digamos, que no solamente construcción de viviendas, sino que también me imagino que hay otras cosas que están relacionadas, ¿no? Que deben, como política pública, que deben apuntar. En ese sentido, ¿qué es lo que ven ustedes como, para ir un poco cerrando ya la entrevista, pero saber cuál es la propuesta que finalmente Techo cree puede ser más o menos el camino, porque es un tema, me imaginamos también de largo aliento, pero que se puede resolver, ¿cómo lo ven? Sí, mira, en este caso sabemos de que la construcción de viviendas y la tenencia en propiedad no es el único camino que nosotros tenemos. Actualmente el déficit es tal y existe tal diversidad de familias y de hogares que necesitan una vivienda de que justamente necesitamos empezar a diversificar las formas de tenencia que existan. Hay hogares, por ejemplo, que es muy conveniente el arriendo claramente a un precio justo, a un precio que sea pagable y que no termine por hostigar completamente a los hogares que necesitan acceder a uno, pero también por otro lado asegurar tenencia. Es clave para los hogares poder estar y vivir con esa seguridad. Entonces hablamos primero de diversificar las formas de tenencia. Por otro lado, sí o sí tenemos que aumentar la oferta de vivienda de interés público, esto en diversas formas de tenencia como ya mencionaba. Por otro lado, avanzar hacia distintos proyectos que hablen de transitoriedad, sobre todo para familias que se encuentran en una situación mucho más crítica y que necesitan transitar también hacia la vivienda adecuada, que es lo que nosotros también estamos abogando. Y por otro lado, actualizar todo lo que son las políticas habitacionales, sobre todo en materia de requisitos. Hay requisitos que son tan rígidos que finalmente terminan por excluir a las familias que están más excluidas porque no tienen manera de certificar ninguno de los requisitos que están solicitando. Y finalmente es poder empezar a actualizar datos. Nosotros necesitamos actualizar todo esto, al menos en esta materia, y empezar a enfocarnos en un plan concreto para la reducción del déficit habitacional. Perfecto, Pía, clarísimo. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, y queda harto por hacer, ¿no? Harto las autoridades principalmente, pero aquí hay una asociación público-privada que también puede ayudar y por lo tanto es un tema de sociedad en su conjunto, no solamente de las autoridades, pero entre todos poder hacer algo respecto de esta problemática de la campamentación o los campamentos. Gracias, Pía. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Igual, Hasta muchas luego. gracias por este tiempo, gracias. Y bueno, van a quedar ahí, han aparecido en la pantalla las redes sociales, estamos conectados, recibiendo sus mensajes, sus preguntas, su preocupación con respecto a qué tema quieren escuchar en las próximas entrevistas, así que ahí estamos muy atentos a su mensaje. Gracias y hasta la próxima.